Hola a todos, bicheros. Hoy vamos a hablar de un animal que es la leche. Un bicho que, si te lo encuentras, te aseguro que no sales corriendo, es que directamente te quedas paralizado del susto. Olvidaos de los raptores pequeños y escurridizos. Esos son como gatitos al lado del protagonista de hoy. Estamos hablando del jefe del verdadero rey de los dromaeosaurios, el grandullón de la familia. Os presento al Utahraptor, un depredador que reescribió todo lo que creíamos saber sobre estos dinosaurios. Un animal que era pura potencia, una máquina de cazar perfectamente diseñada para dominar su mundo. Era el terror del Cretácico inferior. Este bicho no es famoso solo por su tamaño, que ya os adelanto que era una pasada. Es especial porque nos demostró que la naturaleza siempre se guarda un as en la manga. Vamos al lío. La historia del descubrimiento del Utahraptor es casi tan increíble como el propio animal. Hay que irse a principios de los años 90. En aquella época, un paleontólogo llamado Jim Jensen, apodado Dinosaur Jim, ya había encontrado algunos huesos raros en una cantera de Utah. Encontró un hueso de una garra enorme en 1975, pero en aquel momento no sabía muy bien qué era aquello. El verdadero momentazo llegó en 1991. Un equipo liderado por James Kirkland trabajaba en la formación Cedar Mountain. De repente, Cal Limoni encontró algo que llamó la atención. Era una garra en forma de hoz como la de un velociraptor, pero de un tamaño descomunal. Medía más de 22 centímetros de largo. Una auténtica navaja. Al principio, no se lo podían creer. Kirkland y su equipo siguieron excavando como locos. Empezaron a aparecer más y más huesos. Fue un momento que cambió la historia. El gigante olvidado por fin salía a la luz. El nombre oficial se lo dieron en 1993 Utahraptor ostromysorum. Utahraptor es fácil de entender, significa ladrón de Utah, por el lugar donde lo encontraron. El impacto en la comunidad científica fue brutal. Fue como tirar una piedra en un estanque. Hasta entonces se pensaba que en el Cretácico inferior los grandes depredadores eran los alosaurios. Los raptores eran vistos como depredadores secundarios. Pero el Utahraptor lo cambió todo. De repente había un raptor tan grande y fuerte como los depredadores principales. Un bicho capaz de competir cara a cara. Esto obligó a revisar teorías sobre la estructura de los ecosistemas. Años después, en la misma zona apareció un bloque de arenisca de 9 toneladas que contenía un cementerio de Utahraptors. Restos de al menos un adulto, varios ejemplares jóvenes y hasta crías, mezclados con los huesos de un iguanodonte. Una escena fosilizada que sugiere una historia fascinante. Quizá la presa quedó atrapada en arenas movedizas y los raptores, al intentar devorarla, quedaron atrapados también. Es una ventana directa al pasado. Ahora vamos a lo que mola. ¿Cómo era este bicho? Pues imaginaos un depredador hecho y derecho construido para matar. El Utahraptor era una bestia. Podía llegar a medir hasta 7 metros de largo, que es como un minibús pequeño. Su cabeza te llegaría más o menos a la altura del hombro, si estuvieras de pie a su lado. Su peso se estima en unos 500 kilos, hasta 700 kilos según cálculos optimistas. Y aquí viene un detalle que a muchos les explota la cabeza. El Utahraptor tenía plumas. Sí, plumas. No como las de un gorrión, no podía volar. Más bien como las de un avestruz o un emú. Probablemente cubrían la mayor parte de su cuerpo y le servían para varias cosas. Primero, regular la temperatura corporal como un abrigo. Segundo, exhibirse. Su cabeza era grande y alargada, un hocico lleno de dientes afilados, como cuchillos de sierra. Ojos a los lados, buena visión lateral, pero compensaba con un cerebro relativamente grande para su tamaño. En el siguiente apartado hablaremos en detalle de esta maravilla de la evolución. Hablemos de esa garra. Es la seña de identidad de todos los raptores, pero en el Utahraptor alcanza otro nivel. Era una auténtica navaja de combate. Cuando caminaba o corría, mantenía la garra levantada del suelo para que no se desgastara. Así siempre estaba afilada como el primer día. Era un arma de precisión, no un simple gancho. Durante mucho tiempo, la teoría clásica, popularizada por películas y documentales, era que el Utahraptor usaba esta garra para acuchillar a sus presas. La idea era que saltaba sobre el lomo de un dinosaurio grande y le rajaba el vientre o el cuello con patadas potentes, provocándole heridas mortales. Sin embargo, estudios más recientes sugieren un uso aún más terrorífico y eficaz.
no era tanto un arma para cortar, sino más bien un ancla, un garfio para sujetarse a la presa y no soltarla por nada del mundo. La teoría más aceptada hoy en día se llama Raptor Prey Restraint, o RPR. Lo que haría el Utahraptor sería saltar sobre su presa, clavarle esas garras gigantescas en la carne para sujetarse firmemente, y luego usar su propio peso corporal para desequilibrar al otro animal y derribarlo. Una vez en el suelo, la presa quedaba inmovilizada, a merced del Utahraptor. Con un tamaño y unas armas así, está claro que el Utahraptor no se andaba con chiquitas a la hora de comer. Era un carnívoro puro y duro, un hipercarnívoro. En su ecosistema, hace unos 125 millones de años, había un montón de presas potenciales. Estamos hablando de bichos como Iguanodon cedarosaurus. El iguanodon era un herbívoro muy común, que podía llegar a medir hasta 10 metros de largo y pesar varias toneladas. Cazar a un animal así no es moco de pavo. Requería fuerza, estrategia, muy probablemente trabajo en equipo. El descubrimiento de ese bloque de arenisca con varios Utahraptors y un iguanodon fosilizados juntos es la prueba del algodón. Nos muestra, como una foto congelada en el tiempo, a los depredadores y a su presa. Una de las grandes preguntas sobre el Utahraptor es: ¿cazaba solo o en grupo? La idea de los raptores cazando en manada es muy popular, sobre todo gracias al cine. Y en el caso del Utahraptor, hay bastantes indicios que apuntan a que podría haber sido así. Un grupo coordinado de Utahraptors sería una de las fuerzas más temibles que han pisado la Tierra. Imaginaos la escena. Una manada de Utahraptors detecta a un iguanodon que se ha separado de su rebaño. Empiezan a rodearlo, comunicándose entre ellos con sonidos y movimientos. Los más jóvenes y rápidos se lanzan a morderle las patas y la cola para distraerlo y cansarlo. El iguanodon intenta defenderse con su tamaño y con las púas que tenía en los pulgares, pero los raptores son demasiado ágiles. Finalmente, el líder de la manada, el adulto más grande, aprovecha una abertura, salta sobre el lomo del herbívoro y clava sus garras asesinas. El peso combinado de los raptores acaba derribando al gigante. Serían como los lobos del Cretácico, dominando su territorio gracias a la cooperación y a una estrategia letal. Hay una anécdota muy buena relacionada con el nombre del Utahraptor. Cuando James Kirkland y su equipo lo descubrieron, la película Parque Jurásico estaba a punto de estrenarse. Kirkland supo el bombazo que sería la peli y tuvo una idea genial. Intentó contactar con Steven Spielberg. Quería proponerle un trato. El Utahraptor vivió en el Cretácico inferior hace unos 125 millones de años. Velociraptor de Mongolia y Deinonychus de Norteamérica vivieron mucho después, en el Cretácico superior, y eran mucho más pequeños. Esto rompe la idea de que los animales evolucionan para hacerse más grandes. En los raptores parece que fue al revés. El Utahraptor nos ha ayudado a entender la biomecánica. Se debatió años cómo usaban esa garra terrible. Gracias a modelos informáticos y a la comparación con aves rapaces actuales, se ha simulado la fuerza y el movimiento de la pata. Estos estudios fueron clave para la teoría del Raptor Prey Restraint. El Utahraptor se ha convertido en un icono de la cultura popular. El Velociraptor de Parque Jurásico es, en esencia, un Utahraptor. Michael Crichton usó el nombre Velociraptor porque le sonaba más dramático, pero basó su tamaño y ferocidad en el Deinonychus, mucho más grande que el Velociraptor real. Cuando se rodaba la película, apareció el Utahraptor aún más grande y perfecto para la visión del cine. Así que, cada vez que veáis a esos raptores en pantalla, recordad que le deben mucho al gigante de Utah. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Por qué es tan importante el Utahraptor? Pues, en resumen, porque es el dinosaurio que nos obligó a pensar a lo grande. Nos demostró que la familia de los dromaeosaurios era mucho más diversa y sorprendente de lo que imaginábamos. No eran solo una panda de bichos pequeños, rápidos que correteaban a la sombra de los grandes carnívoros. Eran capaces de producir gigantes, depredadores alfa que podían dominar un continente entero. El Utahraptor fue la prueba definitiva de que los raptores jugaban en la primera división de los depredadores. Su descubrimiento fue un punto de inflexión. Puso en duda las viejas ideas sobre cómo funcionaban los ecosistemas del Cretácico y nos abrió los ojos a nuevas posibilidades. Nos enseñó que un diseño corporal exitoso, como el del raptor además, el Utahraptor ha alimentado nuestra imaginación como pocos dinosaurios.
La imagen de una manada de estos gigantes con plumas cazando a un herbívoro de varias toneladas es una de las escenas más potentes que podemos evocar del mundo prehistórico. Es una mezcla perfecta de inteligencia, estrategia, fuerza bruta. En definitiva, el Utahraptor no es solo un montón de huesos en un museo. Es una historia. La historia de un gigante olvidado que salió a la luz para reclamar su trono como el rey indiscutible de los raptores. Así que la próxima vez que oigáis hablar de raptores, no penséis en bichos del tamaño de un pavo. Pensad en un monstruo de media tonelada cubierto de plumas con garras como cuchillos de carnicero. Pensad en el Utahraptor, el verdadero jefe. Una pasada de bicho.